tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeras. La verdad es una alegría encontrarnos y sobre todo encontrarnos en un espacio público. Más alegría haber escuchado un aguante Milei por ahí yéndose, que creo que se fue. Y le voy a decir por qué. Porque en este tiempo de tanta tibieza, de tanta red social, en este tiempo donde por lo menos como nunca en mi vida, yo nací en el 83, nací con la democracia, vemos no solamente un discurso, una práctica proto-nazi, fascista, actitudes y discursos que calcan los discursos de Videla. Un gobierno que tiene un planteo básicamente que es el siguiente: hay que matar a los putos, hay que correr a los zurdos, a los viejos meados hay que sacar a las jubilaciones, para que se quemen todos los bosques nacionales, total, eso va a generar derechos de propiedad nuevos. Saquémosle a los mogólicos y los loquitos los hospitales de salud mental. ¿Estamos conscientes de lo que estamos escuchando? Ese señor es el presidente de la nación, no es un tipo que andó caminando por la calle y grita. Y ese señor nos amenaza y dice: los voy a ir a buscar hasta el último rincón, zurdos, todos nosotros, sean peronistas, socialistas, de izquierda, comunistas, cristianos, humanistas, somos todos zurdos. Los vamos a ir a buscar al último rincón y los vamos a correr. Señor Milei, yo estoy en una plaza, venga a correrme usted, todos sus fascistas, a ver si nos pueden correr. A nosotros no nos corren de ningún lado. Y nosotros tenemos que tener ese espíritu. Tenemos que tener ese espíritu. Porque el miedo es contagioso, pero el coraje también. Entonces, si nos sacan a pasear un falcón verde y nos hacen una pintada en contra de las madres de Plaza de Mayo, nosotros le hacemos 1000 pintadas. Y más vale que no me cruce ese falcón verde. Queridos compañeros y compañeras, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, desde luego, sobre todo, a los que, por una cuestión de edad, por posibilidades hasta físicas, les diría: hay que poner el cuerpo. Hay que enfrentar en todos los planos de disputa a este gobierno. Hay que estar presentes porque somos más. Es un error pensar que en la sociedad hay una mayoría que repetiría las barbaridades que piensa, que dice y que hace Milei. Que hay que bajarle las penas a los femicidas, que hay que perseguir a los homosexuales, que hay que cortarle la cabeza a los indios. Todas estas cosas que, desde luego, por ahora son palabras, pero también empiezan a ser políticas. Porque si a los viejos meados, como dicen ellos, le sacan los remedios, se van a morir. Y si vos te metés con mi abuela, que puede ser una abuela de Plaza de Mayo, o puede ser una doña de un barrio, te estás metiendo conmigo. Y si le pegás a mi abuela, yo te pego una piña. Y eso no es apología a la violencia, es enfrentar el fascismo. No se puede permanecer en una posición de victimización. En esta sociedad, a los que son débiles, a los que son frágiles y a los que nos oponemos a este gobierno, nos quieren calladitos y de víctimas. Ellos usan un término, sobre todo en las redes sociales: el domado. Ellos tienen la cultura de la doma. Y la doma es a través fundamentalmente del miedo, de la agresión, de una suerte de bullying 2.0, porque te lo hacen con el caballo del comisario, lo hacen desde el Estado. Y entonces, frente a eso, ¿cuáles son las respuestas? Desde luego, nosotros creemos que el amor vence al odio, obviamente. Desde luego, nosotros creemos en la dignidad infinita de cada ser humano, sea cual fuera
su condición social, su religión, su orientación sexual. Desde luego nosotros creemos que la justicia social es el eje ordenador de un proyecto del país y no como dice el presidente que es una aberración. Nosotros creemos que el destino universal de los bienes está por encima de las grandes propiedades del 1% más rico. Pero repitiendo nuestro propio decálogo, que es tan valioso, de creencias, frente a una ofensiva que se recrudece en términos fascistas, no alcanza. No alcanza. Entonces cada uno desde su trinchera, y la trinchera puede ser convencer a un nieto, convencer a un hijo, convencer a un vecino, o la trinchera puede ser salir a la calle y en los sectores de poder económico, que son en definitiva los que alimentan este fascismo y los que alimentaron todo fascismo, y que se coman una pintada de que las abuelas recuperaron el nieto 139 porque nosotros tenemos memoria, porque nosotros no olvidamos, porque nosotros somos fieles a nuestra historia. Entonces, y discúlpenme si lo digo así de manera tan categórica, a los que se consideran militantes y a los que están indignados con justicia por este gobierno, por este modelo, por este avance de pulsiones autoritarias y de deshumanización, les pido, compañeros, compañeras, muevan el orto, porque si nos quedamos sentados nos van a destruir como país, nos van a desmembrar como país y van a destruir a la sociedad. Discutía hoy con algunos dirigentes del peronismo de la ciudad y me decían, no creo ser el único, debe haber alguno que otro, pero de los dirigentes nacionales, los que tenemos la posibilidad de salir en la tele porque vivimos cerca de la capital federal, todos comprendemos que este país tiene una matriz unitaria, la centralidad de la política está en la capital federal. Voy a hacer un paréntesis con esto. Hay algo que es igual de malo que el centralismo porteño, que es la balcanización. ¿Qué quiero decir con esto? El centralismo porteño es un vicio de origen, si se quiere, de la conformación del Estado Nacional, vicio de origen que se crea a partir de la estrategia británica de dividir Latinoamérica. Nosotros fundamos un partido que se llama Patria Grande, dicho sea de paso, hay una mesita, afíliense a Patria Grande, por favor, porque si no se afilian, después no podemos llevar adelante la estrategia política que les vamos a plantear, y que es en común con otros compañeros, pero es una estrategia de cara a las elecciones nacionales que tenemos en pocos meses. Le decía, cualquiera que tome algún tiempo en leer la historia de cómo se desarrollaron las guerras revolucionarias de independencia en la Argentina, va a ver rápidamente que el sueño de San Martín, de Bolívar, de O'Higgins, de Artigas, de los que lucharon, que fueron fundamentalmente, como decía San Martín, el pueblo llano, no eran las oligarquías criollas. El sueño de ellos fue un territorio continental unificado, bioceánico. Y los británicos, con ayuda de las oligarquías locales, particularmente de la oligarquía porteña, de la pandilla del Barranco, de los comerciantes, que algunos siguen siendo de los mismos apellidos que aparecen por ahí, como una ministra de seguridad, que, bueno, mejor ni hablar, que me tiene un poquito de punto además, me encanta, porque una fuerza política, un militante, un dirigente, se mide más por los enemigos que tiene que por los amigos. Y a mí tenerlos de enemigos, a esta banda, hijos de su recontra, a mí me parece que a mí me da fuerza para seguir. Entonces le decía, la balcanización de nuestro territorio latinoamericano en tantos estados es al siglo XIX lo que al siglo XXI es la balcanización de la Argentina en 23 estados
que cada vez se desprende más de un proyecto político nacional. Si uno ve hoy en el mapa político de nuestro país, más de la mitad de las provincias argentinas están gobernadas por partidos o fuerzas políticas provincializantes. Eso tiene una explicación lógica, no es que son malos. Pero si uno ve, bueno, neuquenizate. Neuquenizate básicamente quiere decir desargentinizate. Atrás de eso hay una idea de, che, los problemas nacionales son los problemas de Buenos Aires. Acá tenemos, esto es otra cosa. Pero pasa lo mismo en Misiones, pasa lo mismo en Catamarca, pasa lo mismo en Córdoba, pasa lo mismo en Río Negro. Y podría seguir. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tenemos patria grande, pero tampoco vamos a tener Argentina. Porque ojo, cuando los diputados y senadores de esta provincia, por ejemplo, muchos de ellos, o votan las leyes con Milei, o por algún motivo que desconozco, se ausentan de las votaciones, en vez de enfrentar a un gobierno deshumanizante y que va, por ejemplo, en contra de la Constitución de Neuquén. Y uno se piensa, ¿por qué pasa eso? ¿Porque son anarcocapitalistas, son libertarios? No. Eso pasa por este proceso de balcanización, que se construye porque no tenemos proyecto nacional común. Entonces, volviendo a lo que les decía, en la reunión que tuve con algunos compañeros del Partido Justicialista de esta provincia, y digo, no creo ser el único, pero me dicen, che, no hay nadie recorriendo en nuestro campo. Bueno, efectivamente, no sé si no hay nadie, pero hay pocos. Hay pocos, pero no hablaba de predicadores y realizadores, ¿no? Hay pocos que van, o que vamos, a tratar de levantar un poco ese ánimo caído que nos dejó 4 años de un gobierno mediocre en el que todos pusimos muchas esperanzas. Y peleamos tanto en los tiempos de Macri para sacar a los neoliberales del poder, y peleamos tanto para conseguir un gobierno popular, y después la decepción, el fracaso y el advenimiento de una nueva etapa tan complicada, tan difícil, donde un personaje de estas características gobierna la Argentina, y después enterarnos de las cosas que pasaban en la Casa Rosada durante nuestro... Y bueno, ¿quién no se va a deprimir un poco? Está bien. Ahora ya está, pasó un año. Compañeros, hay que salir de la actitud depresiva. Y en ese año de actitud depresiva, ellos ya hicieron mucho daño. Mucho daño en términos concretos de lo que es el poder adquisitivo, por ejemplo, de los jubilados y las jubiladas, que fue a los que principalmente le robaron para obtener el equilibrio fiscal. Mucho daño en términos institucionales y sobre todo mucho daño en términos culturales. Pero el daño fundamental está proyectado en el futuro. Es lo que va a dejar esta gente. Es el muerto que después lo vamos a tener que levantar nosotros. Entonces, el primer mensaje, o lo primero que yo quiero traer a mis compañeros y compañeras de todas las militancias, de todos los sectores que hay en esta provincia, es que hay que moverse. Hay que moverse porque no podemos dejarle, ni para nosotros mismos, ni para nuestros hijos, el recuerdo de que no peleamos frente a una ofensiva de lo más tremendamente deshumanizante que le ha pasado en el país, por lo menos en los últimos 40 años. Tenemos la obligación de pelear, cada uno como pueda, pero tenemos la obligación de pelear. El libro que vengo a presentar es un libro de combate. Yo escribí otros libros que eran más descriptivos de la realidad, que contaban un poco la experiencia de nuestra militancia, de la mía en particular, que fue durante muchos años la militancia en el movimiento social, que siempre fue lo que más me gustó, mucho más que la militancia partidaria. La militancia de lo que sucede del otro lado de los muros de exclusión, que no llegaron con Milei, que existen hace mucho.
Hace mucho en la Argentina y en muchos lugares del mundo existe una pared que divide a los integrados de los excluidos, y los excluidos cada vez más excluidos, y muchas veces en tensión con otros sectores de las clases populares, como decía Ro hace un ratito, por un pedacito de tierra, y en todas las provincias del país. Pero acá hay una presión inmobiliaria muy importante, que vos tenés gente nacida y criada acá, para poner el ejemplo más extremo, porque obviamente cualquier ser humano merece un techo, pero gente nacida y criada acá, como Ro, que tiene ya 20 y pico de años y que no tiene ninguna posibilidad en el mundo mundial de acceder a un departamento. Porque un departamento acá, ¿cuánto vale? ¿60.000 dólares? Bueno, barato. 60.000 dólares al tipo de cambio de hoy son 60 millones de pesos. Ro, ¿dónde está Ro? ¿Cuántos millones de pesos tenés? Debe 3.000 pesos. Bueno, tiene menos 3.000. Pero también uno puede hablar con compañeros que son hijos de profesionales, que tener una casa, un departamento estaba casi dentro de los planes de vida del hijo de un abogado, de un médico, etc. No solamente compañeros de las clases populares. No van a poder tener un departamento. No van a poder tener una casita. ¿Cómo puede ser eso? Van a tener que dejar la mitad de su tiempo de trabajo, de su fuerza de trabajo, ser siervos modernos para pagar un alquiler. Laburás todo el mes, como Roque labura en un gimnasio. Epa, no les digo cuánto vale la cuota, porque no le voy a hacer mal la propaganda del gimnasio donde trabaja Ro, pero es cara, es saladita la cuota. Y que es una laburanta que gana un poco más del salario mínimo. Más o menos, yo hice el cálculo, tiene que trabajar, vamos a suponer que come más o menos las calorías mínimas para no morirte. Vamos a suponer que no tiene ningún otro gasto, que vive abajo de la carpita de ahí. Tiene que trabajar 97 años para comprarse un departamento. Bueno, hay algo que está funcionando mal acá. El libro tiene un elemento central, que es la primera parte del libro, que creo que es una de las razones por las que nos está yendo mal como país y como fuerza política, que es cómo se va deteriorando el sentido de propósito. El propósito, uno hace las cosas en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué uno hace las cosas? ¿Por qué uno milita? ¿Por qué uno va a una cooperativa? ¿Por qué uno viene acá a bancar una actividad o a escuchar una presentación de un libro? Es inescrutable. Algunos porque lo aprendimos en nuestra casa, o porque nos conmovimos con una situación social, otros porque padecieron una situación social de injusticia, otros porque leyeron un libro y les entraron determinadas ideas. Había un cura colombiano revolucionario que decía que uno empieza a militar o por la cabeza, por las ideas, o por el corazón, por los sentimientos, o por la panza, porque tiene necesidades. Pero el por qué es muy personal. ¿Por qué? Lo que podemos compartir entre nosotros es el para qué. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Colectivamente. Y cuando se pierde el sentido de propósito, el para qué hacemos lo que hacemos, lo que emergen son las disputas de poder. Si no tenemos claro cuál es el proyecto colectivo que impulsamos, cuál es el proyecto político que impulsamos, lo que priman son las disputas de poder. Y frente a las disputas de poder hay división, y frente a la división avanza siempre los que buscan el poder por el poder en sí mismo. Entonces, recuperar el sentido de propósito para nosotros, recuperar el para qué, implica ir un poco a las raíces de lo que significa la política. Incluso podemos ir a las raíces de la Grecia antigua. Pero yendo más para acá, el movimiento nacional nos trajo un sentido de propósito que tiene una síntesis muy linda. Una síntesis que yo creo que es tan maravillosamente expresada, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Es un eslogan, pero es un eslogan profundo, porque nos habla de felicidad y nos habla de grandeza.
no nos habla de 5 puntos del PBI, no nos habla de crecimiento de la industria del acero, nos habla de cosas trascendentes. La felicidad no te la va a dar el ANSES, no te la va a dar el PAMI, la felicidad no te la va a dar el Ministerio de Desarrollo Social. La felicidad es una búsqueda que tiene que hacer cada uno, y yo he visto momentos intensos de felicidad en los sectores más castigados económicamente y más excluidos, y he visto mucha infelicidad en los sectores económicamente pudientes. Pero lo que todos tenemos claro es que para buscar la propia felicidad hay una precondición, por lo menos para tener un proyecto de vida. Hay una serie de condiciones elementales, hay una serie de derechos elementales, que es lo que nosotros llamamos justicia social, sin los que buscar la felicidad es muy difícil. Porque si el fin del ser humano es buscar la felicidad, que es un poco el pensamiento de Aristóteles en el libro La Política, y el fin de la política es crear las condiciones para que eso suceda, que también está a ellos que les gustan tanto los gringos en el Acta de Independencia norteamericana, que dice el derecho a buscar la felicidad como el objetivo de la Revolución Norteamericana, que fue una gran revolución, la primera revolución democrática antiimperialista de nuestro continente. Esta es la realidad. La haitiana fue previa, pero después vino la norteamericana contra los británicos. El derecho a buscar la felicidad, el derecho de cada uno a buscar la felicidad. Bueno, ¿y nosotros cómo pensamos que eso se logra? Garantizando un paquete básico de derechos que llamamos justicia social. ¿Y cómo determinar qué es lo justo? ¿No? Estoy hablando un poco del primer capítulo del libro, del sentido de propósito, de nuestro volver a las raíces y volver a revisar temas que parece que son filosofía barata y zapatos de goma, pero cuando se pierde la filosofía, cuando se pierde la poesía, cuando se pierde la dimensión heroica de la política, cuando se pierde el sentido profundo de solidaridad, todo pierde sentido. Y pasa a ser una discusión de listas, o de caripelas, o de candidatos, o si me gusta tal o cual. Entonces vale la pena revisar esto. ¿Cuál es el criterio para establecer lo que es justo, la justicia social? Hubo muchos en la historia, y yo creo que el mejor, discúlpenme tal vez el sesgo político, pero el mejor es el que nos enseñó Evita. Donde hay una necesidad, nace un derecho. Donde hay una necesidad, nace un derecho. Esta idea de donde hay una necesidad, nace un derecho, es una idea muy profunda. Es una idea que de verdad requiere una batalla cultural para volver a ponerla como principal criterio de justicia en nuestro país. El primero que le escuché decir que esa idea era una estupidez, no una aberración, una estupidez, después Milei dijo que era una aberración, fue un juez de la Corte Suprema, Rosenkrantz. Se fue a Chile y dio una conferencia y dijo, la idea esa que trajo una señora, una bataclana, seguramente dijo, como decían los gorilas en aquella época, de que donde hay una necesidad y un derecho, es falsa porque alguien los tiene que pagar a los derechos. Bueno, una parte era verdad lo que decía Rosenkrantz, los derechos alguien los tiene que pagar. Pero no por eso la idea es falsa. La idea de que donde hay una necesidad nace un derecho tiene un componente tan profundo en una sociedad individualista, porque la necesidad no es una cuestión que se puede medir como el mérito, por ejemplo. Es decir, lo que legisla es tu necesidad, no si sos alto, bajo, rubio, morocho, gordo, flaco. Lo que legisla no es si tenés más mérito o tenés menos mérito, es tu necesidad. Desde luego estamos hablando de necesidades, no de ambiciones. Bueno, ¿cuáles son las necesidades? Y eso es algo que podemos discutir porque es el contenido de la justicia social. Cuando nosotros hablamos del sentido de propósito, ¿para qué hacemos política? Y uno de los criterios fundamentales es por la felicidad de nuestro pueblo. Y creemos que para que nuestro pueblo pueda buscar su felicidad colectiva e individualmente, necesitamos justicia social. Y decimos que la justicia social es crear un derecho y hacerlo cumplir
frente a cada necesidad, tenemos que establecer un acuerdo. Y es cuáles son las necesidades humanas. ¿Cuáles son las necesidades humanas que la sociedad y el Estado tienen que garantizar? Si estamos de acuerdo con eso, desde nuestra fuerza política, y lo podemos transmitir, ahí podemos dar la verdadera batalla cultural. Ahora, si no tenemos eso claro, ¿cuáles son los derechos inalienables de cada ser humano por el solo hecho de existir? Vamos a tener contradicciones permanentemente. Y estamos hablando de uno solo de los planos de nuestro debate, de principios, de ideas. Porque hay un segundo plano, que es el plano de la grandeza de la patria. ¿Qué quiere decir eso? Pero vamos al primer plano y yo les comento algo que está en el libro. Después voy a tratar de hacer circular un resumen para los que no lo pueden comprar, con esto que les decía, y otro es del Papa Francisco. El Papa Francisco utiliza una figura que es el poliedro, ¿no? El que sabe algo de geometría, el poliedro es una forma que tiene varias caras. Un poliedro irregular podría ser como una piedra, ¿no? Con distintas caras, que de distintos tamaños, etc. Digo piedra porque también nos acusan mucho de tirar piedras. Entonces, bueno, esta es una piedra buena, vamos a ver. Una piedra del bien. Aunque el otro día abrí la Biblia y estaba pensando justo en esto de que había poca gente hablando, ¿no? De nuestra... combatiendo con Milei. Y justo leí un pasaje de Lucas que decía... que le contestaba al poder real de su tiempo, que le decía que los apóstoles no tenían que hablar, y el versículo este decía: si ellos no hablan, hablarán las piedras. Me quedo medio ahí en la cabeza. No estoy diciendo que tengan que hablar las piedras, ni mandando a nadie a tirar piedras, no piensen cosas raras. Pero bueno, este poliedro, el poliedro de Evita, implica 5 caras de necesidades humanas que nosotros consideramos que tienen que estar garantizadas. Y hay una cara, podríamos decir la primera, pero son caras en un poliedro porque no hay que poner una jerarquía en esto. Porque, por ejemplo, una de las caras de las necesidades es el autoestima. Esto está muy estudiado en la psicología. El ser humano sin autoestima vive mal, sufre. Y yo pongo un ejemplo muy pavo de políticas públicas que permitieron que un montón de compañeros nuestros, muy humildes, recuperen la autoestima. Una de estas era el plan Sonrisas, o Sonreír. Que venían unos trailers sanitarios con odontólogos y le hacían los dientes, el comedor, decían los compañeros, a un montón de gente que no podía pagarse un implante. Implante caro. Gente grande y gente joven. Y se hacían los dientes. Y después podían sonreír. Y les daba vergüenza cuando no tenían los dientes. Y al día siguiente eran más felices. Y eso decís, bueno, eso es una necesidad, pero claro que es una necesidad. Porque para la subjetividad de esos compañeros no podían estar contentos así de esa manera. Necesitaban tener los dientes como corresponde a cualquier persona. Es una cuestión de salud bucal, es una cuestión de salud. No es solamente un tema estético. Fíjense con qué poco se puede hacer que un pueblo pueda acercarse a la felicidad. Eso es una necesidad y es un derecho. Otra necesidad que es un derecho, para no ir a las más básicas, ¿no? Aprender a leer y escribir. Esto me lo acuerdo siempre que lo dijo Fidel Castro, y acá voy a hacer otro paréntesis. Los que somos humanistas, latinoamericanistas, los peronistas, no podemos dejar que nos roben a los héroes y a los próceres de nuestra patria grande. No podemos tener miedo de reivindicar a Chávez, no podemos tener miedo de reivindicar al Che, no podemos tener miedo de reivindicar a Fidel, mucho menos a Perón y a Evita y a los que combatieron en este país. Pero decía, Fidel vino a la Argentina, creo que cuando ganó las elecciones Néstor Kirchner, y dio un discurso de esos que hacía Fidel de 5 o 6 horas, en la Facultad de Derecho. En la escalinata de la Facultad de Derecho. Yo soy docente de la Facultad de Derecho. En ese momento creo que me estaba recibiendo en ese año. Y no, era estudiante.
Entonces me quedé a escucharlo, un discurso impresionante, porque él contaba los problemas que tenía su país, cómo los trataban de resolver, lo que no podían resolver, cuántos litros de leche se producían, cuánto iba cada pibe, es decir, un estadista. Más allá de si uno está más de acuerdo o menos de acuerdo con el modelo cubano, yo no quiero para Argentina el modelo cubano, yo quiero el modelo argentino. Pero dijo una cosa que me quedó siempre, ¿no? Habló de qué es la calidad de vida, estaba hablando contra el consumismo. Y él hablaba de la calidad de vida y ponía en la balanza, casi con el mismo peso, la leche y los alimentos que la alfabetización. Porque decía que alguien que no sabe leer y escribir sufre un problema en su autoestima. Y que la calidad de vida es autoestima. Así con esas palabras lo dijo. Y ahora que hay tantos pibes y pibas de la universidad, y algunos que no son pibes y pibas que ya se egresaron haciendo los talleres de alfabetización, y sabiendo que hay tantos en nuestro país, chicos, muchos de ellos, que ya tendrían que saber leer y escribir, pero también grandes que no saben leer y escribir, bueno, ahí hay otra necesidad que tiene que ver con la educación. Y desde luego hay necesidades básicas que, increíblemente, aberrantemente, en nuestro país, aún siendo derechos, no están satisfechas. El derecho a comer. Con Milei se profundizó. No solamente se profundizó, sino que tuvieron el cinismo de eliminar las partidas de alimento para los comedores populares y para muchos comedores escolares. Nosotros descubrimos dónde tenían encarnutados los alimentos, dimos la batalla judicial, le ganamos 9 veces. 9 sentencias a favor tuvimos. Se repartieron esas 7.000 toneladas, pero no se repartieron más. ¿Saben cuándo empezaron a alargar algo que fue hace poco? Cuando un juez medio, incluso un juez, no un juez así garantista, un juez más o menos normal, le dijo: señora, ya tiene 9 fallos en contra, cumpla o le voy a poner una multa de 50.000 pesos por día. Tan ratas son que cuando le pusieron, son hijos del rigor, la multa en el bolsillo empezó a repartir los alimentos. Ahí hay un ejemplo. ¿Saben de lo que hablo? De lo de Petovelo, de los alimentos. Bueno, hay un ejemplo de que no está perdido todo de antemano. De que hay que pelear, de que les entran las balas, de que cuando hay una cosa que es evidente que está mal, se da la batalla cultural, se da la batalla judicial, se da la batalla en las calles, y a veces vamos a perder, pero a veces vamos a ganar, y sobre la base de esas victorias parciales se va a construir nuestro proyecto. Bien, el derecho a comer, a tomar agua. Añelo está cerca de acá, ¿no? El Chocón está cerca de acá, ¿no? Bueno, pasan cosas locas. Hay gente sin agua y pozos con agua rompiendo sin saber mucho qué va a pasar. Y ahora voy a aclarar esto para que no me saquen un titular fuera de contexto. Con el tema de la fractura hidráulica. El derecho a tomar agua, el agua en nuestro país está en peligro, ¿eh? Nosotros a veces decimos que hay un segundo ALCA. El primer ALCA, algunos se acordarán, por ahí los chicos más jóvenes no, el área de libre comercio de las Américas que impulsaba Bush. Y que junto a Lula, junto a Mujica, junto a Evo, junto a Chávez, Néstor Kirchner, tal vez en su acto de estadista más importante, logró pararle la mano a Bush, decirle no al ALCA, y no fuimos subordinados a ser una colonia norteamericana. Estaba Correa también. Fue el momento de mayor unidad latinoamericana, se le paró la mano al imperialismo. Y nosotros decimos que hay un nuevo ALCA porque el poder real va tras 4 elementos estratégicos nuestros. Los alimentos, los nutrientes que tiene la tierra, porque cuando se exporta soja, no se está exportando un poroto nada más. Se está exportando nitratos, se está exportando
agua, se está exportando proteínas, se está exportando cosas que estaban en la tierra antes de que llegue el primer productor agropecuario. Ya estaban ahí, no lo inventaron. Los alimentos, es por las siglas, ¿no? ALCA. El litio y las tierras raras, es decir, los minerales, que son fundamentales y estratégicos para las nuevas tecnologías. Los combustibles, sean combustibles fósiles u otro tipo de combustibles, de energía. Y el agua, sea el agua de glaciar, sea el acuífero Guaraní. Y nosotros tenemos un pueblo que no se puede alimentar bien, con enfermedades nuevas como las pandemias de obesidad que existen, que es por comer mal, el aumento de la diabetes, una serie de enfermedades vinculadas a la mala alimentación, cuando tenemos todo para poder alimentar el pueblo, pero tenemos situaciones de deshidratación por agua contaminada o por falta de agua, fundamentalmente en el norte. Pero acá un poco pienso en Añelo, pienso en el Chocón, porque pienso que en la fuente de generación de energía muchas veces la gente no la tiene, ¿no? En el Chocón había mucha gente sin electricidad. De hecho, cuando fui la última vez, bajé al costadito, que hay un productor que me mostró sus animales, etcétera, y no tenía electricidad. Y la paga más caro de lo que se paga en Buenos Aires. Y con el tema de la extracción petrolera, les voy a contar una anécdota, rapidito, porque esto tiene que ver con las necesidades futuras. Para prestar atención nomás, no soy un experto en el tema, no quiero hablar de cosas que no sé. Pero esto lo vi. En un viaje a San Juan, en San Juan hay algo que se llama el Instituto Sismográfico Nacional. Yo no tenía ninguna, ni la más remota idea de que existía. Se creó en el año 46, a raíz de aquel terremoto famoso en San Juan, que fue el terremoto que unió el destino del general Perón y de la compañía Evita. En un acto de solidaridad, fíjense, ¿no? La historia cómo tiene patrones. En un acto de solidaridad se juntaron dos héroes de la patria grande. Entonces Perón después crea este instituto sismográfico para ir detectando los movimientos sísmicos. Y me llevaron a visitarlo, es parte de la Universidad de San Juan. Es como una cueva en el medio de la montaña, una cosa impresionante, y entras y hay unas computadoras de la época de la Guerra Fría, y 5 o 6, eran dos mujeres y 3 varones. Y el director era un tipo flaquito de anteojos, con una camisa, y que te hacía acordar a esas películas donde había un científico diciendo: se va a caer un meteorito y nos vamos a morir todos, y nadie le daba pelota, y estuvo 4 años diciéndolo, hasta que un día llegó el meteorito y vino un helicóptero negro y se lo llevó a la Casa Blanca para que hable con el presidente de Estados Unidos a ver cómo se resolvía el problema. ¿Vieron que las películas pasa más o menos ese? Bueno, el señor del meteorito estaba ahí, en esa cueva. Y me mostró en una computadora, ellos habían dejado detectores de actividad sísmica en un montón de lugares, que se los pagan las propias empresas, no el Estado. Añelo. Miren, la actividad sísmica aumenta. Y van parando la presión del agua de los pozos cuando aumenta un poco para que no se note tanto. Yo lo que les digo es presten atención. Porque la plata dulce, que aparte se la llevan pocos, puede ser agua amarga y salada o mucho sufrimiento para generaciones futuras. Hay que dejar de pensar tanto en el corto plazo y hay que pensar un poco más en la madre tierra, que está antes que nosotros y va a estar después que nosotros. Digo, estas caras del poliedro de las necesidades humanas, las necesidades vitales, algo de estabilidad en nuestras vidas. Algo de estabilidad. Porque si no tenemos seguridad física, social, laboral, habitacional, que es otra de las caras, tener algún nivel de seguridad y de estabilidad. Cuando estás totalmente desestabilizado y no puedes planificar nada en tu vida, empiezan a cambiar los problemas de salud mental. Y el que no tiene algún problemita de salud mental acá, o tiene mucha suerte,
o no tiene corazón. Porque la verdad que estar sano de la cabeza con lo que está pasando en el país es difícil. Y si uno suma esto, lo que pasó en la pandemia, que todavía no lo dimensionamos, como un pibe que hoy tiene 20 años, que en la pandemia tenía 16, 17, 18, ya estoy medio mal con las fechas, que no se pudo ir de viaje de egresados, que no pudo ver al novio, a la novia, que no pudo salir con los amigos, que el Estado correctamente le dijo quédate en tu casa, no te puedes mover, porque te vas a enfermar, vas a enfermar a otros, va a haber muerte. Ese pibe que se quedó ahí y el Estado le decía no podés ir a ser feliz en el mejor año de su vida, correctamente, ¿eh? Y después el jefe de ese Estado salía en una festichola como un pelotudo. Ese pibe, ¿cómo vamos a hacer que ese pibe hacerle entender que el Estado te cuida? Bueno, hay que hacer en ese sentido algún nivel de pedirle perdón. Yo milité en la campaña de Alberto. Y está bien, porque era contra Macri. Y estaba Cristina ahí. Pero lo que pasó después, seguramente con Macri hubiese sido mucho peor. Pero eso no es excusa. Hay que marcar fuertemente que hay límites éticos que no se pueden pasar. Este es uno de ellos. Si vos le dijiste a un montón de pibes tenés que resignar tu derecho a ser feliz durante un año, después no te puedes ir de joda, hermano. Y si haces eso, estás expulsado del movimiento. No podés aparecer más por acá. Porque si nosotros no logramos depurar el movimiento de esas conductas inmorales, como irte en medio de la campaña electoral con 120% de inflación en un yate a Marbella. ¿Se acuerdan de un intendente de la provincia de Buenos Aires? Yo no sé si es bueno o malo, no me importa. Son conductas que no pueden existir en nuestro movimiento. Porque si existen esas conductas, ¿con qué autoridad vamos a hablar de justicia social? Le dejamos muy fácil a ellos lo que hacen, que es la currificación, que ahora voy a decir un poco a qué me refiero con esto. Termino con el tema del poliedro. El poliedro son las distintas caras de las necesidades humanas que nosotros consideramos que tienen que ser garantías sociales. Y una de esas necesidades humanas que decíamos, la de comer, la de tomar agua, la de tener algunos remedios, es un tema que genera polémica en nuestro campo. Que a mí me tocó discutirlo con Cristina, un día la convencí, al otro día vino otra persona y la convencí a otra cosa. No lo terminé. ¿Por qué? Pues es algo nuevo. Porque cuando mis papás eran chicos, cuando hace 40, 50 años, el paradigma en el mundo era el pleno empleo. Es decir, cada cual se podía ganar tranquilamente el pan, la tierra, el techo y el trabajo, laburando 8 horas, cobrando un salario que le permitía comer y vivir y educar a sus hijos, y con cierta estabilidad en el trabajo. 20 años, 25 años en el mismo empleo. Bueno, eso no existe más. Por lo menos para el 50-60% de la clase trabajadora argentina. Hoy hice una ronda con compañeros de Patria Grande acá de Neuquén. El 80% trabajaba en el sector privado, pluriempleo, precario, en negro, un día lo tenés, al otro día no lo tenés. Si uno se va más bajo en la escala social, los compañeros nuestros de la economía popular, en una inestabilidad absoluta, los cartoneros que estos sinvergüenzas abren las importaciones de basura norteamericana. Estamos importando basura norteamericana. Ese es el mercado libre. Ya lo había hecho Massa igual, pero bueno, eso entre paréntesis. Los cartoneros que hoy reciben mucho menos por el cartón, pero tienen que pagar mucho más la leche. ¿Cómo garantizar que todos estos compañeros y compañeras tengan una estabilidad en sus ingresos? Por lo menos un piso básico. Y nosotros hablamos del salario básico universal. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que cualquier ser humano haya nacido en cualquier condición, aunque no consiga trabajo, aunque no se esfuerce, entre comillas, lo suficiente, aunque no tenga los méritos, el derecho a comer no se le niega a nadie. La canasta alimentaria básica tiene que estar garantizada y eso se puede pagar. Es un punto del PBI. Hay muchos compañeros
sobre todo compañeros que vivieron en el pleno empleo, pero dicen, pero Juan, no puede ser, la gente se tiene que ganar la comida laburando. Yo no conozco prácticamente nadie, salvo los que están en el delito o en el narcotráfico o los multimillonarios, que no labura. Nadie que cobra o que haya cobrado un plan social o la asignación universal por hijo se queda panza para arriba. Todo el mundo se las rebusca en algo. Nosotros, hasta que encontremos un camino de construir una economía mixta, donde esté el sector privado, el público, un sector comunitario organizado y que todo el mundo pueda laburar en buenas condiciones, tenemos que garantizar este piso de derechos. Es lo que nos enseñó Evita. De hecho, Evita fue una precursora en esta idea. Evita decía algo muy loco. Ustedes saben que estadísticamente hay unas 3 millones y pico de mujeres que dedican la mayor parte de su tiempo a tareas de cuidado. A cuidar a sus hijos, a limpiar la casa, a hacer un montón de tareas que deberían estar repartidas entre varones y mujeres, pero la verdad es que las hacen 3 millones y pico de mujeres. Son lo que históricamente se conocía como amas de casa. Y cuando va a las cuentas permanentes de hogares, bueno, sale que son, y los censos, 3 millones y pico. En las estadísticas no aparecen ni siquiera como desocupadas. ¿Saben cómo aparecen? Inactivas. Son así. O sea, son las que más laburan. Evita decía, en ese momento se usaba el término ama de casa, Evita decía, yo sugiero humildemente, como hablaba ella, medio humildemente, pero me voy a romper la cabeza a patadas si no lo hace. Sugiero humildemente, en la razón de mi vida lo dice, que todas esas mujeres cobren por lo menos un salario mínimo. Bueno, es básicamente un concepto parecido al que planteaba Evita. Todos merecen tener un ingreso que les permita que su capacidad cognitiva no esté puesta al 100% en la supervivencia. Porque cuando vos tenés la capacidad cognitiva puesta al 100% en la supervivencia, se genera lo que en neurología se llama visión de tubo. Solamente puedes ver lo que te va a hacer zafar de la hambruna. No puedes proyectar. Entonces, esto que estamos planteando no es una cosa rara, no es algo que se ha probado en muchos lugares, funciona bien, genera mayor productividad en la gente. Y todavía es difícil consensuarlo con nuestro campo político. Entonces, yo les pido que reflexionemos sobre esto, porque si en los que defendemos la justicia social no nos podemos poner de acuerdo, que cualquier ser humano tiene el derecho a tener garantizado su ingreso y su comida, bueno, ¿qué le vamos a pedir? ¿Que lo hagan los libertarios? ¿Que quieren vender los órganos? ¿Que dicen que tenés derecho a morirte de hambre? Bueno, nosotros creemos que si tenés necesidad de comer, tenés un derecho y que el Estado lo tiene que garantizar. ¿Cómo garantizamos el derecho a comer y a tener alguna estabilidad emocional y existencial en el siglo XXI? Nosotros decimos salario básico universal. ¿Alguien tiene una idea mejor? Puede haber, pero en mis discusiones siempre fue eso, alguien que plantee una idea mejor, porque hoy lo que está pasando es que tenemos un montón de gente sin estabilidad de ingresos. Yo les pregunto a los que están acá, levanten la mano los que tienen un trabajo estable desde hace más de 5 años. 1, 2, 3, 4, 5... Ahora, levanten la mano los que en los últimos 5 años tuvieron un montón de trabajos distintos, precarios, sin convenio colectivo, etc. Bueno, estamos más o menos mitad y mitad. Y muchos no deben haber levantado la mano. Si vas a un barrio popular, de los 50 y pico que hay en Neuquén, con la segunda pregunta levantan la mano el 80%. Entonces, estos compañeros, compañeras que están acá en el pluriempleo, ¿no tienen derecho a tener una estabilidad en los ingresos? Bueno, ese es un elemento que forma parte de un paradigma que nosotros creemos que es un paradigma de actualización del concepto de la justicia social. Como la cuestión del millón de lotes. Seguimos hablando de los para qué. ¿Para qué militas? Sí, bueno, yo milito para que todos mis compañeros tengan derecho a comer y eso para mí hoy se llama salario básico universal. Milito para que todos mis compatriotas, todas las familias tengan derecho a tener un techo y en 5 años se puedan hacer tranquilamente 1 millón de lotes con servicio, con agua, con luz y cloacas y un pequeño crédito, porque si no, no nos alcanza, para que la gente se pueda hacer un primer módulo habitacional y después la va construyendo. O sea, ven que no estoy planteando ninguna cosa imposible ni inviable, son todas cosas que se pueden hacer. Si se hicieron 100.000
con el gobierno chotísimo que tuvimos en la época de Alberto, se pueden hacer 1 millón. Y si hacemos 1 millón de lotes, resolvimos el problema habitacional de la mayor parte del pueblo argentino. ¿Y saben cómo bajan los alquileres cuando baja la demanda? Bajan muchísimo. Entonces el que tiene que alquilar para ir a estudiar en una ciudad, le va a bajar el precio de alquiler. El problema es que hoy hay un nivel de demanda de alquiler, desde la gente que vive en el pueblo hasta los turistas que vienen o la gente que viene a laburar por el petróleo acá, que los precios se van a la mierda. Y bueno, claramente, yo conozco más la ciudad de Buenos Aires, un monoambiente son 500 lucas. Y una familia que tiene un ingreso medio y laburan los dos, gana un palo 200. Entonces, ¿qué es? El 40-50% del ingreso en la vivienda. Perdón que insista con esto, pero son los elementos, que tienen que ser 3, 4, 5, que nosotros le vamos a decir a nuestro pueblo: votanos porque vamos a hacer esto. Esto es lo que vamos a hacer. Casas, un ingreso básico, y después vamos a hacer una serie de cosas más. Todo eso que yo digo muy someramente, cómo se aplicaría las formas de ejecución de un programa de justicia social para el siglo XXI, de un programa de grandeza de la patria que tiene obviamente el componente socioeconómico, pero también las reformas institucionales que necesitamos. El ejemplo más claro de reforma institucional, si nosotros queremos que, bueno, donde hay una necesidad nace un derecho, bien, tenemos una ley, tenemos una constitución, bueno, después hay que hacerlo cumplir. ¿Y qué pasa cuando no se cumple un derecho? ¿Qué pasa cuando el derecho a la integridad física, por ejemplo, de una mujer o de un niño está siendo vulnerado por su pareja o por alguien? ¿Qué debería suceder? Estoy hablando de lo más elemental, no estoy hablando ni siquiera de la persecución política. Uno debería ir a un juez y decir: hola, mire, está pasando esto, y el juez lo debería resolver. Bueno, si hay algo que se llama casta en la Argentina, que está totalmente corrupta y podrida desde adentro, es el Poder Judicial, y para que haya orden institucional hay que, eso sí, hay que reventar todo eso y construir algo donde se pueda hacer efectivo el Estado Social de Derecho. Ni siquiera hay que hacer muchas leyes, ya las tenemos casi todas. Yo veo cuando hay avances sobre los pueblos originarios, por ejemplo, las leyes son extraordinarias. Las leyes de relevamiento indígena, era muy buena la ley, no sé si derogaron todo o parte, pero por distintos motivos, durante muchos años, solamente se entregaron los relevamientos a la mitad de las comunidades indígenas de la Argentina, y la otra mitad no le dieron los relevamientos. Ahí también tenemos un problema en la institucionalidad y en la eficiencia del Estado nuestro. La eficiencia del Estado no es una consigna de la derecha. La ineficiencia del Estado jode a los pobres, Que no funcionen las instituciones jode a los pobres. Pero vuelvo, la primera institución, el garante de los derechos sociales, económicos, culturales e individuales en un sistema republicano es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial que tenemos acá es una caterva de mafiosos y delincuentes, coimeros, y además que persiguen a nuestros compañeros y compañeras. Entonces esos, como se mire, afuera, encima no pagan impuestos. Ahora hay una experiencia en México que vamos a ver cómo sale. Se están eligiendo todos los jueces y fiscales por voto popular. A mí me parece espectacular. Yo voto a favor. Bueno, vamos a estudiar cómo les va con eso. En Estados Unidos se hace solamente con los fiscales. Sería un avance, la verdad, sacar a, yo les digo lo que conozco de Comodoro Pi, a Marijuán, o a, ¿cómo se llama el otro que...? Bueno, con el juez, ¿cómo se llama, Oscar? Stornelli. Stornelli me denunció porque el fiscal denuncia por, ¿cómo se llama? Sedición. Durante el gobierno de Alberto. Porque dije que había gente que estaba dispuesta a poner el cuerpo y dejar la sangre para que la gente no sufra hambre. Stornelli me dijo que iba a hacer una sedición al gobierno de Alberto. Capaz que hubiese sido una buena idea, pero... seguramente hubiese asumido una presidenta mejor, digamos, es un chiste. Bueno, Stornelli y toda esa gente encima no paga impuestos. Esa gente en Estados Unidos la votan, le gusta tanto Estados Unidos, pero se van de vacaciones a Estados Unidos, están de vacaciones en Estados Unidos, los fiscales de la Argentina, pero ellos no lo vota nadie. Ni siquiera la gente sabe la cara. Bueno, ese es el orden institucional y hay que cambiarlo. En el orden socioeconómico, ¿no? Nosotros decimos 4 órdenes que son importantes, ¿no? Esto está
más o menos en el libro. El orden geoestratégico, que tiene que ver cuál es la posición de la Argentina en el mundo. Ser una semicolonia de Estados Unidos y de Israel, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la Argentina tiene que volver a la tercera posición, que es no alinearse con ninguna de las grandes potencias y construir el latinoamericanismo, construir la unidad latinoamericana. Y yo creo que eso es lo mejor que puede pasar. Y sé que hay un montón de gente que piensa como yo. Pero el orden geoestratégico también tiene que ver con que esos 4 elementos, si se quiere, del ALCA, el agua, el litio y los minerales, los combustibles, los alimentos, que son elementos de poder geoestratégico, es por lo que pelean las grandes potencias. Los recursos son provinciales. Yo creo que fue una trampita que nos pusieron en el 94 para ir preparando esta balcanización. Pero por lo menos tiene que haber acuerdos interprovinciales y nacionales para el manejo de esos recursos, que no son de un gobernador, son del conjunto del pueblo argentino. Entonces el orden geoestratégico implica cuidar y manejar nacionalmente. Yo creo que deben ser estatizados en el 100% todos los recursos estratégicos de la Argentina, que son por lo menos estos 4 que yo digo. Y además me parece que es algo que se puede hacer, ya se hizo. Desde luego hay que poner ovario, hay que poner huevo, hay que pelear, se van a enojar algunos empresarios, pero se puede hacer. Y después un último orden, ¿no? El socioeconómico, el geoestratégico, el institucional, que implica esto del Poder Judicial, pero también una nueva estatalidad, y la perspectiva de lo intergeneracional, que tiene que ver con la memoria y tiene que ver con el futuro. Un pueblo que pierde su memoria, pierde su identidad y pierde todo. Por eso ellos están tan obsesionados con reescribir la historia, con reescribir una historia en donde Roca, que degollaba a los pueblos originarios, es el héroe, en reescribir una historia donde los militares genocidas son los héroes, de reescribir una historia donde las madres y las abuelas son curro, de reescribir una historia donde los desaparecidos son en realidad los culpables de las cosas. Y nosotros a eso no les podemos dejar un tantito así. No les podemos dejar un tantito así. Nuestro pueblo tiene una historia, el movimiento nacional popular tiene una historia. Desconfiemos siempre de los que vienen con planteos refundacionales, que vienen a poner bases y puntos de partida. No, papi, acabas de llegar. Este país, como Estado, tiene mucha historia, y antes de que venga la colonización también tenía historia. No la vas a inventar vos, que aparte, viste, bueno, no quiero hacer una crítica a las capacidades intelectuales del señor presidente, pero bueno, todo esto que les estoy diciendo en el libro está resumido en lo que nosotros llamamos el tercer plan quinquenal. Que le ponemos tercer plan quinquenal. En esta provincia hay como un plan quinquenal también, así que, pero en general no se habla de eso, no se habla así. Tiene un sonido medio vintage, ¿no? Tercer plan quinquenal. Bueno, pues tiene que ver con la continuidad histórica, porque nosotros tuvimos un primer y segundo plan quinquenal, pero después, fíjense cómo se repiten las palabras. La Revolución Libertadora, en el año 55, tiró 14 toneladas de bombas. ¿Vieron que Patricia Bullrich siempre dice 14 toneladas de piedras? Bueno, es por las 14 toneladas de bombas, ¿no? Es la perversión que tiene esta gente. Mató cualquier cantidad de ciudadanos y derrocó unos meses después al gobierno del general Perón y dejó interrumpido el segundo plan quinquenal. Y después el golpe militar en el 76 dejó interrumpido el plan trienal que había en ese momento. Nosotros pensamos que si no se vuelve a la planificación estratégica, que es decir punto por punto lo que va a hacer el próximo gobierno, y eso constituye el pacto electoral con nuestra gente, si no hay planificación, te planifican el mercado, te planifican los grandes capitales, te planifican los intereses creados, te planifican los chantas de la política. Entonces nosotros planteamos la planificación estratégica quinquenal como el segundo elemento fuerte que queremos discutir. Y el tercer elemento es la estrategia de poder.
Es decir, primero la base filosófica y conceptual de lo que hacemos, que tiene un arraigambre humanista, popular, simple, para nosotros cristiana. Uso esas palabras porque es la verdad número 14 de las 20 verdades peronistas, ¿no? Que el peronismo, el justicialismo es una doctrina simple, humanista, popular y cristiana. Pero saquen lo cristiano para no verlo religiosamente. Lo cristiano no es solamente para los que creemos en Jesús, también es una filosofía donde básicamente el mandamiento principal es el amor al prójimo. Es una cosa muy sencilla. Cuando se dice la patria es el otro, o el amor vence al odio, es más o menos lo mismo. Entonces la raigambre filosófica, el tronco del que surgimos, cómo es la actualización en el siglo XXI, y finalmente la estrategia de poder. La estrategia de poder es mucho más que ganar las elecciones. Cristina dijo una vez, no me acuerdo si lo dijo en público o me lo dijo en una charla, cuando ganás una elección apenas tenés el Estado. Y dice apenas porque no tenés el Estado, porque no manejás las fuerzas policiales, el poder judicial. Es decir, ganar una elección es una parte del poder. ¿Cuál es la otra parte del poder? La organización comunitaria. Del poder desde el punto de vista del pueblo, ¿no? La autoridad política, que tiene un plan de gobierno a seguir, solamente lo puede desarrollar si hay organización popular que lo defienda frente a las agresiones de los sectores del poder económico y el poder real. Y eso quedó totalmente demostrado con un hecho patético de, voy a decir, entre comillas, nuestro gobierno, del Frente de Todos, que fue el hecho de Vicentín. ¿Se acuerdan de Vicentín? Un día habíamos recuperado una empresa de alimentos para el pueblo. Al otro día, 5 gorilas hicieron una marcha. No había organización popular preparada. El presidente se cagó. Y ese día, varios de nosotros dijimos, se acabó todo. O sea, si retroceden chancletas con eso, de eso, loco, hay que aprender de Milei. Del único que hay que aprender de Milei es de eso. El tipo redobla la apuesta todo el tiempo. Bueno, a loco, loco y medio. Nosotros tenemos que, en el sentido contrario, marcar un rumbo y seguir por ese rumbo. Por eso la odian a Cristina, porque ella tuvo los ovarios siempre de hacer lo que decía. Y si tuvo que retroceder alguna vez era porque ya la batalla era imposible de ganar. ¿Se acuerdan la cuestión de Cobos y la 125? Que capaz que no era tan buena idea como después un poco quedó demostrado. Justo hoy, y esto es importante, hoy o ayer me mandaron los números de lo que implica la baja de las retenciones. La baja de las retenciones a los ujeros. Lo primero que quiero decirles sobre esto es el 80% del costo fiscal, es decir, de lo que pierde el pueblo argentino por esa decisión, el 80% va para productores, que en realidad son rentistas, que tienen más de 1.200 hectáreas. No va para el chacarero de 200 hectáreas. No, 1.200 hectáreas, el 80%. Entre las cerealeras, que son 5 cerealeras, incluida la que va a comprar Vicentín, y los que tienen más de 1.200 hectáreas llevan el 80%. Es decir, es una brutal transferencia de ingresos, más de 1.200 millones de dólares. Una brutal transferencia de ingresos del pueblo a un pequeño grupo del poder económico. Bueno, estas son cosas que están pasando todos los días en Argentina. Transferencias de abajo para arriba permanentes. Plan quinquenal. Nosotros lo estamos elaborando, lo estamos discutiendo, lo queremos discutir con todos los sectores, pero queremos que la próxima elección, sea quien sea el candidato o la candidata, sea con un contrato electoral claro. Vamos a hacer esto. Por ejemplo, ¿qué fue lo que rajó o lo que rompió el Frente de Todos? Definitivamente. A ver, fuerte, ¿qué dijo? El acuerdo con el FMI. El acuerdo con el FMI. Ahí fue una ruptura. Estábamos los que no queríamos convalidar ese acuerdo y estaban los que querían convalidar ese acuerdo. Incluyendo el Frente Renovador de Massa, que después fue el candidato a presidente. No tengo nada contra Massa, pero nada más me gusta hacer ejercicio de memoria de los que estuvieron bancando ese acuerdo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esa deuda?
esa deuda que, porque en definitiva todo esto empieza cuando Macri trae al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué vamos a hacer con esa deuda? ¿La vamos a cancelar? ¿La vamos a pagar? ¿La vamos a renegociar? ¿Nos vamos a ir del FMI? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nosotros tenemos una posición sobre eso, que es una posición muy clara. Esa deuda no se paga. No se paga. Te van a embargar la fragata Libertad, no hay más crédito. Flaco, tenemos el 60% de pobreza y les aseguro que vamos a poder hacer algo mejor con la fragata Libertad embargada. Pero además hay otra razón por la que no se tiene que pagar. Porque por lo menos el 60-70% de esa deuda se usó para la fuga de capitales. Entonces, hasta que no esté hecha la auditoría, no se paga. No se puede hacer eso. ¿Por qué no se puede hacer? Miren, hay una cosa que es, si usted señora, cualquiera que esté mirando, tiene una deuda de 5 millones de pesos con el banco, tenés un quilombo. Tenés que buscar los 5 millones de pesos de algún lado, no sé, estás angustiado, etc. Ahora, si tenés una deuda de 5.000 millones de dólares, el problema es del banco, no es tuyo. No te van a poder embargar nada por 5.000 millones de dólares. Entonces, ahora, esta es una posición. Por ejemplo, puede ser que esté mal. Puede venir otro y decir, no, lo mejor que podemos hacer es negociar una quita. Bueno, explícamela, cómo es, cómo la vamos a pagar. No podemos tener otro gobierno sin claridad sobre cómo vamos a renegociar la deuda externa. No podemos tener otro gobierno sin claridad sobre cuál va a ser la forma en que se pagan los impuestos en la Argentina. Porque para consagrar los derechos, efectivamente, como dice Rosencrantz, hay que tener plata. Y esa plata es a partir de la redistribución de la riqueza. Voy cerrando. Último punto, estrategia de poder. El poder de la organización comunitaria y el poder electoral. Hay que ganar las elecciones. Tarea número 1, año electoral, ganarle las elecciones a Milei. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos tratemos, hagamos un esfuerzo de ganar las elecciones a Milei. El otro día dije, me recontracagaron a pedos todos mis compañeros. Pero me recagaron a pedos, tenían razón. Dije, nosotros tenemos que juntar a todo lo que está en contra de Milei, Stolbizer, Carrió, Lustó. Me dijeron, pero estás loco, ¿qué estás diciendo? No estoy loco. Lo dije mal. Voy a tratar de decirlo bien. Por ahí lo vuelvo a decir mal. Y además, insisto, si alguien tiene una idea mejor, conversémosla. Lo que nosotros yo estoy proponiendo, porque todavía no tengo ni consenso en mi propio partido. Así que lo estoy hablando con ustedes antes que... Porque yo creo que esa vuelta de tuerca hay que hacer. Hablar entre el pueblo y después hablar en la mesa chica del partido. No hablar en la mesa chica de la orga y después ir con la cosa cerrada a chamullar a la gente. Frente único antifascista. Y dice, no, bueno, pero eso es como la alianza. No. En la Argentina hubo 2 experiencias desde el punto de vista del pueblo. La más reciente fue la multipartidaria del año 81, que fue el germen de la victoria del pueblo argentino sobre la dictadura militar. 11 partidos políticos. Anteriormente a eso, que después hubo la huelga de la CGT, después vino la guerra de Malvinas y después se fue la dictadura. Pero fue la multipartidaria. Todos contra la fuerza, los dictadores. No estaban todos, pero había unos cuantos. Y la otra fue la hora de los pueblos, en el año 72. Cuando Perón ya había vuelto a la Argentina, estaba en Gaspar Campos, fue el famoso abrazo con Balbín. Que no fue del todo exitosa, pero permitió, en última instancia, derrotar a Onganía, es decir, fue previa al año 72, perdón, del 72 fue el abrazo con Balbín. Es decir, hubo experiencias de frentes antidictatoriales que vale la pena explorar. Saquemos los nombres propios. ¿Cuáles son las condiciones para que eso sirva para algo? Bueno, hay que ir a una escribanía con los presidentes de todos los partidos políticos y hay que ir con una jeringa o con varias para que nadie se enferme de nada. Sacarle sangre a cada presidente de partido político y hacerle firmar en una hoja: juro por Dios, la patria, sobre esta sangre, que no voy a votarle nada a Milei, ningún DNU, ninguna cosa, y ahí vale el Frente Único. Ahí vale el Frente Único, porque es la contradicción principal. Pero, como decían los revolucionarios chinos,
hay que pegar juntos pero marchar separados. Es decir, yo la verdad con Stolbizer no tengo nada que ver. Aunque me firme con sangre en la escritura, la única razón por la que se podría hacer un frente único es porque hay un compromiso de votarle todo en contra a Milei. Y eso también pasa en Unión por la Patria. Yo con algunos sectores de Unión por la Patria no tengo nada que ver. Nosotros con los que viajaban a Davos y decían que iban a meter presos a los compañeros de Cristina, a los compañeros de la Cámpora, no tenemos nada que ver. Lamentablemente, no tenemos nada que ver. Y aún así lo militamos. Aún así cumplimos nuestra palabra, porque yo fui a una interna presidencial con Massa, con 2 escarbadientes, sin apoyo de ningún intendente de la República Argentina. Sacamos 1,5 millones de votos y después nos rompimos el orto toda la campaña. Porque enfrente teníamos a Milei. O sea que si hacemos frente único con Massa, podemos hacer frente único con un montón de otros tipos. La verdad, digo, porque si no nos ponemos puristas. Si nos ponemos puristas, para eso vayamos a militar con los trotskistas. Entonces, ahora, pegar juntos, pero marchar separados. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo hablé con compañeros que me gustó porque tuve una charla muy linda. No voy a decir los compañeros porque no sé si quieren que lo diga. De compañeros de acá, de Unión por la Patria. ¿Esto qué quiere decir desde el punto de vista de nuestra plataforma que se llama Argentina Humana? Hay elecciones nacionales de diputados y senadores. En Río Negro, en Neuquén, en la provincia de Buenos Aires, etc. Nosotros vamos a presentar candidaturas propias de nuestro espacio que tiene como teoría de la representación que 1/3 de las listas tiene que estar para los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora, que son básicamente trabajadores de la economía popular, los precarizados y los jubilados. 1/3 para la juventud, que son, juventud no soy yo que tengo 41, es Ro que tiene 28, o una piba de un centro de estudiantes que tiene 22. Y 1/3, vamos a decirlo de esta manera, para los cerebros que no se quieren fugar ni al exterior ni trabajar únicamente para las grandes multinacionales, que son técnicos, profesionales, gente de la ciencia, etc. Es decir, crear una representación sectorial. ¿Qué es lo que hizo Perón? Estaba el cupo femenino, el cupo sindical y el cupo político. Ahora, por suerte, tenemos paridad de género, hasta que estos hijos de puta la saquen a la paridad de género, porque la verdad, si dicen que hay que matar putos, mañana van a decir que hay que matar minas. Estoy hablando como ellos, y hay que sacarles el cupo y qué sé yo, bueno. Pero por suerte por ahora tenemos paridad de género. Entonces nosotros tenemos una teoría de la representación. Y también tenemos una teoría que la discutía con los compañeros. Hola, ya termino, señor. Hola. Que es el trasvasamiento generacional, pero sobre todo el trasvasamiento social. Hoy en el Congreso Nacional tenemos 50% de pobreza, ¿no? La única persona que viene de un contexto de pobreza fuerte y que sigue viviendo en una villa que hay ahí se llama Natalia Saracho, es una diputada cartonera y una elección por nuestro partido. Yo no digo que alguien por ser joven o por ser pobre necesariamente va a hacer correctamente las cosas en política. Tiendo a creer que sí, pero no digo que necesariamente sea así. Ahora, hay un problema de subrepresentación. Si tenemos el 50% de pobreza, no puede ser que sea una sola. Digo, acá hay un problema de que la política se distancia de lo que representa el pueblo. Y ese es un problema grave. Más alto, Juan. ¿El otro micrófono no lo podemos arreglar? Bueno, están arreglando la pila. Porque hablo lo mejor que puedo, lo más fuerte que puedo. Entonces, le decía, con ese criterio de representación, nosotros vamos a presentar candidaturas en todo el país. Ahora, las queremos hacer adentro del frente más amplio posible, que sean los que garanticen que le van a votar en contra de Milei. Probablemente eso quede restringido a Unión por la Patria. Ojalá podamos ampliarlo a otros sectores. Hay que ser tonto para no querer ampliarlo a otros sectores.
Porque no estamos definiendo quién va a ser el próximo presidente de la Argentina. Estamos definiendo quién va a levantar la manito. Y nosotros necesitamos mucha gente que no le levante la manito. Que levante la manito cuando hay leyes, que es darle de baja al DNU con el que está haciendo mierda al país. Que todavía no se lo pudimos dar de baja. Eso es lo que necesitamos. A mí no me importa entonces si es blanco o es negro o es rojo. Que vote en contra de Milei. Distinto es cuando está definiendo quién es el presidente del país. Y la verdad, compañeros, compañeras, sobre todo los compañeros que tienen roles importantes en la política, los últimos 3 candidatos a presidentes que tuvimos, tipo, uno, Scioli, ministro de Milei. El otro, Alberto. Bueno, sí, ganamos las elecciones. Era cantado que nos iba a cagar, loco, esa cara lo vendía. El tercero, el panqueque más grande de la historia política argentina. O sea, tampoco es que hasta ahora hemos sido muy geniales en la selección de candidatos. Entonces, digo, no nos pongamos así. Insisto, pegar juntos, marchar separados. Para nosotros eso implica presentar candidaturas que queremos dirimir en internas. Que es una forma de democratizar nuestros espacios. Que es una forma de dinamizarlos. Si nosotros no podemos discutir internamente estos proyectos, no podemos discutir internamente el perfil de los candidatos, si nosotros no podemos discutir eso, nuestra militancia, nuestros compañeros, los que creen en nosotros, empiezan a padecer algo que es lo peor que le puede pasar a un sector político. Se aburren. Siempre lo mismo. No entiendo de qué mierda me están hablando, por qué se están peleando. Bueno. Cómo es la rosca de la lista, por qué este va primero, este va segundo. Entonces, yo ya me ahorré la discusión con Axel, con Cristina, con el resto de los compañeros, porque ya nosotros jugamos póker abierto, contamos lo que vamos a hacer. Vieron que la gente que es muy estratégica se calla la boca hasta el final y al final te pone la carta arriba de la mesa. No me gusta. Es un juego con el que no nos va muy bien. A algunos le irá bien, nosotros no creemos en eso. Nuestra estrategia es muy simple. Cristina va de... Axel es gobernador, no puede ir en ninguna categoría porque es gobernador. Cristina, que está libera, puede ir en 2 categorías. Creo que hay 2 categorías posibles en las que puede ir. De candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires o a senadora por la... En la categoría que Cristina se presenta, la que sea, nosotros no competimos. La apoyamos. Ahora, la apoyamos. Aunque no nos den un vaso de agua. Ahora... Y esto lo digo, y espero que ningún compañero, ninguna compañera se ofenda, porque es un tema político, no es un tema personal. Nosotros vamos a acompañar a Cristina. Si Axel fuera candidato, haríamos lo mismo. Pero no vamos a acompañar a los que designe con el dedo ni Cristina ni Axel, porque confiamos en ella, no en los que ella designe. Porque los castings hasta ahora no han dado tan buenos resultados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Bueno. Entonces nosotros vamos a presentar nuestros candidatos y que discutan en una interna. Y me gustó mucho poder hablarlo con estos compañeros que van a tener, si hacemos una interna, hacemos las PASO, van a tener otros candidatos. Pues nuestros candidatos van a ser compañeros como el Santi, que anduvo 20 años por Chosmalal con los crianceros, como la Roa, etc. Y los compañeros con los que hablé van a tener seguramente otros candidatos, que tienen otro recorrido. Y estaban de acuerdo. Yo pensé que nos íbamos a pelear. Fui pensando que nos íbamos a pelear, que se iban a enojar. ¿No? Y la voz de la experiencia, de una persona que tiene sus 7 décadas encima, dice, no, hay que hacer eso. Tenemos que discutir. Tenemos que ir a la disputa electoral y el que gana, gana, y el que pierde ayuda o acompaña. Acá se están disputando un senador nacional. O sea, podemos perder el senador por Neuquén. Y no sé cuántos diputados. 2 nuestros. Bueno, eran 2 y una la perdimos. O sea... Y perdimos a una. Son 3. Bueno, pero Tania, ¿de qué espacio es? ¿Pero es nuestra o es de Milei? Bueno, no sé, no importa. Hay una compañera que no sé muy bien qué pasó, que no fue a votar, algo. La verdad que como no sé, no me voy a poner a hablar. Pero dejémoslo ahí. Tenemos 2 diputados que tenemos que renovar y un senador.
Si fueran las elecciones hoy... 2 senadores y 3 diputados. ¿Tenemos 2 senadores nuestros? No, escúchenla, escuchen. A ver, la mayoría se lleva 2 senadores, ¿estamos de acuerdo? La minoría se lleva 1 senador. Bueno, ¿el tercero cuánto se lleva? Ninguno. Si las elecciones son hoy salimos terceros, ¿estamos de acuerdo? Bueno, sí, hermano. Si las elecciones son hoy salimos terceros. Si las elecciones son hoy, con Unión por la Patria dividida, salimos terceros. Pero ustedes no se dan cuenta que hay un sector del peronismo que está con el gobernador y otro sector que no está con el gobernador. Y el gobernador, no voy a hablar mal del gobernador. No vengo acá a hablar mal del gobernador. Por ahí es un gobernador buenísimo. Pero el gobernador, por alguna razón u otra, vota con Milei. Y estas son elecciones nacionales, no son elecciones provinciales. La discusión de si el gobernador es bueno o malo, la hacemos en las elecciones provinciales. Yo no soy de esta provincia, no me corresponde a esa discusión. Acá se están discutiendo quién le va a votar a Milei y quién no. Y los gobernadores que no están alineados a una política nacional, le votan todos a favor a Milei. ¿Por qué? Porque reciben, qué sé yo, coparticipación, alguna obra, le harán una rotonda por acá, por alguna razón le votan a Milei. Entonces nosotros no podemos perder el senador de la minoría. ¿Cómo hacemos para no perder el senador de la minoría? No hay que dividir el voto. ¿Cuál es la única forma que tenemos de no dividir el voto? Que haya internas. Y es la mejor forma que tenemos. Porque es la forma de democratizar y que, no sé cuántas personas hay acá, pero seguramente hay miles de personas en Neuquén, en todos los distintos territorios de Neuquén, que están interesadas y muy interesadas en la política, que todas esas personas, ojalá sea a través de las PASO, puedan elegir quién los representa en el Senado. Y así se va a generar una dinámica interna de discusión y de debate que nos va a permitir hablar con los vecinos, con los compañeros, etc. Si las listas se arman desde Buenos Aires, sin discusión interna, y yo creo que va a funcionar mal. Entonces nuestro planteo a nivel nacional no es Neuquén. Internas en todas las provincias para las candidaturas de senadores y diputados nacionales, que se discuta el programa, que se discutan los perfiles de los candidatos, y nuestra política va a ser candidaturas propias en todos lados, solamente respetando la candidatura de Cristina en la provincia de Buenos Aires, si se llega a dar, pero no la de los amigos de Cristina. Algunos son muy buenos y son amigos míos también, Pero bueno, capaz que en algún caso estamos de acuerdo y en otro no. Para que esto podamos hacerlo, ahora viene la propaganda. A mí me dicen que me tengo que quedar a firmar libros. Yo me quedo. Se hace una fila, me quedo, si me tengo que quedar hasta las 2 de la mañana me quedo, no tengo ningún problema. Y si me tengo que quedar a sacarme fotos hasta las 2 de la mañana, me quedo. No tengo ningún problema. Pero la condición es esta. Opción A, opción B. Pueden hacer las dos o una de las dos. Por cada libro que firmo, cada foto, tienen que convencer 5 libertarios de que dejen de serlo. 5. Todos tenemos un tío facho. Bueno, hay que convencer al tío facho. Opción B, puede ser complementaria. Los que no son afiliados al PJ o a otro partido, se afilian a Patria Grande. Necesitamos 1500 fichas, si no, no tenemos el partido. Si no tenemos el partido, por ahí un día mis amigos del PJ de Neuquén se levantan de mala onda y no nos quieren dar las PASO. No tenemos elemento extorsivo para decirles, che, si no nos dan las PASO vamos por afuera. Entonces, no va a pasar, pues son muy buena gente, pero podría pasar. Entonces, afíliense al partido, o convenzan 5 libertarios, o hagan las dos cosas. Así que creo que yo no tengo mucho más nada que decir. Los quiero mucho, les agradezco mucho haberme escuchado. ¿La pasamos bien? ¿Sí? ¿Vamos a convencer libertarios de que dejen de ser tan hijos de puta? ¿Y le vamos a ganar a estos pechudos? Sí, vamos.